La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La fraternidad incendia los cielos con fuego sagrado. La llama nunca contó con tanta escoria para arder. Embriagados de amor, los que se eligieron ven curar sus heridas por la voluntad. Renovadas sus energías, se disponen a permanecer y persistir hasta cuando el único lo disponga. Este es un fragmento del libro La Hermandad de la Luz, de Daniel Gagliardo. Hola, buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica, como siempre, se encuentra Fabiola y quienes conducimos el programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. Hola, Sandri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que en estos programas compartimos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Les contamos a todos que Daniel Gagliardo, que es quien realiza las conferencias y da las charlas, es fundador del Grupo UCSIM. Entre sus actividades, hace ya más de 2 décadas, no en este momento por la pandemia, pero bueno, siempre que se ha podido lo hizo, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba. Estas conferencias siguen realizándose también en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Hoy seguimos presentando extractos del estudio realizado en Los Cardales el 10 de noviembre de 2018. En esta ocasión vamos a presentar el video que titulamos Silencio y Oración. Y en este video Daniel nos dice: tenemos que aprender a renunciar a toda expectativa. Tenemos que haber llegado al punto, a la capacidad de entender que si la vida interna nos ofreciera silencio, genuina quietud y, llegado el caso, oración, nosotros vamos a estar entregados para esa experiencia, pero que si no, nuestra actitud de receptividad es lo que vamos a ofrecer, y solo esa actitud de receptividad, y que se haga la voluntad interna y no la nuestra, y que renunciamos a cualquier tipo de expectativa, que solamente la voluntad interna se haga. Lo vemos, por favor. Entonces, silencio y oración pueden ser energías que de algún modo podamos elegir transitar, podamos elegir ejecutar. Uno puede decir, voy a lograr silencio, y lo logra. Uno puede decir, voy a orar, y ora.
Es decir, realmente lo volitivo, quiere decir el poder de la voluntad, nos puede llevar a conocer la esencia del silencio y la oración, o se necesita algo más que la voluntad y la intención, ¿sí? O incluso, como algunas personas cuando escuchan hablar en estas charlas de silencio y oración, quedan con un grado de curiosidad y dicen, después cuando llegue a casa y esté en algún momento tranquilo, voy a intentar esto que escuché o que este hombre dijo. En realidad lo volitivo tiene un poder relativo. Nosotros por voluntad podemos sostener el rumbo y poner en acción los mecanismos que nos permitan caminar. Pero por voluntad nadie toma por asalto la vida interna. Porque la vida interna es inexpugnable. Por eso decíamos, hablando de ese instructor, que las fuerzas involutivas no pueden quebrantar el aura de quien se mantiene entregado indeclinablemente a las energías superiores. Y cuando llegó un grado, esa aura, ¿sí?, de respuesta a la vida interna, quiere decir, pasó a ser una herramienta de irradiación de la vida interna. Entonces, decíamos que nosotros podemos orientar y trabajar con mecanismos que nos permitan caminar. Pero, para conocer el verdadero silencio y la verdadera oración, necesitamos un nivel de renuncia suficiente a ese volumen de expectativas que tenemos y que es muy difícil para el ego y la personalidad trascender, de que se cumpla aquello que estamos buscando. Es muy común que la vida interna, que el alma, no le ofrezca al ego la satisfacción de conocer aquello que el ego exige conocer. Y es muy difícil para el ego el autoconocimiento y llegar a diferenciar en ciertas etapas esta cosa de lo que quiere conocer porque lo quiere conocer y aquello que necesita conocer porque está en la etapa donde la necesidad impone que lo conozca. Y generalmente, cuando luego empieza en ese juego, es que está para hacer la transferencia. Entonces es ahí donde la renuncia a las expectativas y a lo que supuestamente debería conocer o tiene ganas de conocer, tiene que entrar en juego. Tenemos que aprender a renunciar a toda expectativa. Tenemos que haber llegado al punto, a la capacidad de entender que si la vida interna nos ofreciera silencio, genuina quietud y, llegado el caso, oración, ¿sí?, nosotros vamos a estar entregados para esa experiencia. Pero que si no, nuestra actitud de receptividad es lo que vamos a ofrecer, y solo esa actitud de receptividad. Y que se haga la voluntad interna y no la nuestra, y que renunciamos a cualquier tipo de expectativa, que solamente la voluntad interna se haga. Entonces el ser que quiere conocer silencio, quietud, oración, tiene que trabajar en un estado genuino de receptividad. Y ese estado genuino de receptividad se profundiza y se instala cuando tenemos genuina adhesión por todo aquello que la existencia coloque para nosotros. Cuando un ser busca silencio y quietud, cuando él busca interiorización, cuando él busca, ¿sí?, estar receptivo de la vida interna, tiene que llegar a un grado de adhesión para que lo que ocurra para él esté bien. Porque existen etapas, fases primarias, donde en la búsqueda de silencio, de quietud, ni hablar de oración, ¿sí?, el ser puede encontrarse con situaciones que no tienen nada que ver ni con silencio, ni con quietud, ni mucho menos con oración. Hay personas que en las primeras etapas de búsqueda de silencio y de quietud tienen una radio adentro de la cabeza. ¿Por qué? Básicamente porque ensayar con una energía que es desconocida nos va a poner a prueba. Y básicamente nos va a poner a prueba porque las fuerzas disuasivas, en cuanto ven que un ser está intentando restarles alimento, dejar de alimentarlas para ver cómo es esto de estar a disposición de mi vida interna, ver cómo es esto del silencio interior, cómo es esto del concepto silencioso, filosófico y espiritual. Entonces, las fuerzas disuasivas son como los perros que tienen hambre.
Si uno va caminando y les va tirando, bien, no le ladran, no lo muerden, no lo molestan, hasta que vuelven a tener hambre. Pero cuando un ser empieza a buscar silencio y quietud, al ratito, este perro empieza a ver que no le tiramos nada. Y si sigue pasando el rato, empiezan a ponerse molestos. Entonces, lo primero que hacen las fuerzas disuasivas es invadir el campo del mental inferior. Y el ser empieza a vivir procesos que a veces lo sumen en incomodidad muy grande. Empieza a tener recuerdos de dificultades, de problemas, de acontecimientos o familiares o sociales que le resultaron muy gratos o muy ingratos, no importa. Las fuerzas disuasivas conocen nuestras fisuras y nos pueden distraer a través de cosas desagradables o agradables. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a estar lo más listos, ¿sí?, y preparados para que en nuestra vida emerja, cuando vamos a la búsqueda de eso que desconocemos, que es genuino silencio, genuina quietud y posiblemente oración, de que lo que tuviera que acontecer o lo que pudiera acontecer emerja. Entonces, lo que ocurra en esos momentos, tomarlo con la mayor neutralidad posible. Cuanto mayor neutralidad hubiera ante lo que la vida colocara, ante lo que esas fuerzas pudieran detonar, la posibilidad de neutralizar la presencia e influencia de esas fuerzas sería mayor. Cuanto más entrena el ser, cuanto más recurrente es en buscar silencio y quietud, gradualmente va instalando en los distintos niveles de la sustancia que compone su conciencia una orientación hacia ese silencio y quietud, hacia esa cualidad interior que está buscando profundizar y conocer. Entonces, la sumatoria de la experiencia de búsqueda de silencio y de quietud va predisponiendo o implantando una energía particular en nosotros. Pero cuidado, no somos nosotros que le estamos implantando. Entonces, ¿quién? La conciencia interna, que cuando ve que el ser persiste en buscar lo desconocido, empieza a ofrecerle gotas de lo desconocido. Porque ese ser necesita kármicamente recibir el resultado, ¿sí?, aquello que gestionó kármicamente. Si un ser busca la vida interna y el equilibrio interno, kármicamente, la energía va a ponerle más tarde o más temprano, ¿sí?, el resultado de su búsqueda. Porque si no, no tendría sentido. Es la propia conciencia interna y la ley de karma la que va a hacer que gradualmente la percepción de acercamiento interno, ¿sí?, y el aislamiento de las interferencias externas empiecen a derivar en la profundización de silencio y de quietud. Entonces, a medida que esos estados de silencio en el campo mental y de quietud en el centro emocional pasan a ser una vivencia más contundente, más presente, más efectiva, llegado el caso, si el alma considerara que es necesario, nos puede llevar a un estado superior que ultrapasa el silencio y la quietud. Nos hace cruzar en conciencia ese filtro de equilibrio y armonía que es el silencio y la quietud. ¿Hacia dónde? Hacia el estado de oración. Aquí Daniel Gagliardo nos dice: el ser que quiere conocer silencio, quietud, oración, tiene que trabajar en un estado genuino de receptividad, y ese estado genuino de receptividad se profundiza y se instala cuando tenemos genuina adhesión por todo aquello que la existencia coloque para nosotros. Cuando un ser busca silencio y quietud, cuando él busca interiorización, estar receptivo de la vida interna, tiene que llegar a un grado de adhesión para que lo que ocurra para él esté bien. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a ucsimbuenosaires@ucsim.org.ar.
Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la actual situación de cuarentena, los encuentros se están realizando en forma virtual a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. A continuación les vamos a presentar la segunda parte del video Silencio y Oración. Vamos a ver el video, por favor. La oración no es un estado que se puede elegir. La oración no es rezar, ¿sí? No es tomar rezos, no importa cuál fuera la religión y el idioma, y ejecutarlos. Eso es otra cosa. Eso es mantrar, eso es rezar, ¿sí? La oración es una experiencia dirigida por la propia conciencia espiritual del individuo. Pero el individuo tiene que haber sido artífice de gestionar esa condición a través de la búsqueda de silencio y quietud. Yo no me puedo sentar aquí y decirles a ustedes que voy a orar. Puedo decirles que puedo intentar estar en silencio y quietud. Del mismo modo que aunque esté dando esta charla, busco estar con el mayor alcance de silencio en mi mente y de quietud en mi centro emocional, porque si no, no podría hacer este trabajo. Porque si no, este trabajo sería directamente un proceso racional, ¿sí? Estudio un par de frases, las coloco y ya está. Después los despido y me voy a mi casa. Entonces, lo que estamos haciendo acá es compartir el resultado de un proceso de silencio en el campo mental, de receptividad silenciosa en el campo mental y de quietud en el centro emocional. Y de ahí surge lo que estamos viviendo juntos, porque si no, la instrucción no es espiritual, es teórica. Para que esto fuera una práctica espiritual, lo que estamos haciendo, la plataforma del silencio y la quietud tienen que estar presentes. En algunos más, en otros menos, dependiendo cuál fuera el rol que le toque en una reunión. No podría hacer este trabajo si no hubiera sido entrenado suficientemente en el conocimiento y la vivencia del silencio y la quietud. Pero no podría prometer orar. Porque eso tiene que ver con mi voluntad interna. Y no solo con mi voluntad interna, sino con la necesidad planetaria. Entonces, cuando un ser entra en oración, su propia necesidad individual queda diluida, comprendida, contenida en necesidades más amplias que las egoístas. Cuando la conciencia interna de un ser lo lleva a orar, lo está llevando a amalgamarse transitoriamente por unos segundos o por unos minutos con una plataforma de conciencia y de energía donde la individualidad pierde el sentido con el cual nosotros la conocemos en este plano. Entonces la oración es fundirnos, ¿sí?, en una corriente universal y aportar transitoriamente nuestra conciencia a esa corriente y recibir de esa corriente lo que necesitamos. Porque la oración es un profundo intercambio de energías. Un ser es instruido en 2 segundos de oración. En 1 segundo de oración podría ser instruido mucho más que en 10 encarnaciones. Porque cuando un ser ya está en condiciones de orar, está en condiciones de aceptar y de recibir instrucción a través de medios tan sintéticos que la razón no puede comprenderlos. Mientras que la razón tiene un sistema que responde al orden natural del aprendizaje. Y el orden evolutivo natural es muy lento. Fíjense que cuando la conciencia se alinea a la naturaleza, todos los procesos son lentos, ¿sí? La naturaleza es lenta. La supranaturaleza es un rayo de luz, ¿sí?, que corta cualquier cosa. En 1 segundo de la presencia de lo supranatural, ¿sí?, recibimos lo que no pudimos recibir en miles de años de naturaleza.
encarnaciones y encarnaciones, ¿sí? Enfocando nuestra conciencia en lo natural, ¿sí? Habiendo perdido la posibilidad de sintonizar lo interno, lo supranatural. Entonces, eso es la oración. La oración no es un proceso que pueda ser definido como extenso. La mayoría de los seres que viven procesos genuinos de oración son segundos. Minutos de oración ya es una eternidad. Y el ser es devuelto después de la oración con un bagaje energético que pasa a ser una prueba para él porque debe aprender a custodiarlo. Sí. La oración puede vivirse en cualquier momento, pero todo depende de lo que el alma considere. De hecho, durante estados oníricos, nosotros somos llevados a la oración y algunos de nosotros no podemos en vigilia ser llevados a ese estado porque la identificación de nuestros cuerpos con algunos aspectos de la realidad material no lo permite. No olvidemos que el preámbulo de la oración es el silencio y la quietud. Y hay personas que no pueden, por su identificación con las fuerzas de la materia, ensayar quietud y silencio. Entonces, ¿qué hace el alma si considera que tiene que utilizar la herramienta de la oración en relación al proceso evolutivo de esa conciencia? Lo toca, y la prepara gradualmente en el nivel onírico hasta que la lleva también en el nivel onírico a orar. Primero la prepara, ¿sí? A través de procesos internos y oníricos que sirven como preámbulo para la preparación de la oración. Y en algún momento la va a llevar digamos así, al acto de orar, va a llevar a esa conciencia, a la situación orante, ¿sí? En el proceso onírico mismo. Después de que de la ejecución en el contexto onírico, podría ser que el ser sea llevado en vigilia, si el efecto de lo que ocurrió en el rango onírico fue suficiente para la transformación. Entonces podemos decir que hay mucho mito en todo esto. Algunos piensan que silencio, por ejemplo, porque acá se busca profundizar silencio y quietud, silencio, por ejemplo, es mutismo y quietud es inmovilidad. Y una persona puede estar hablando y ser una herramienta del silencio, porque el silencio es una cualidad interior. Y puede estar moviéndose y estar transmitiendo quietud, porque la quietud también es una cualidad interior. El silencio se refleja como cualidad interna en la mente y la quietud en el centro de las emociones. Entonces podemos estar hablando, podemos estar moviéndonos, que mientras no rompamos sintonía con las leyes internas, estamos en silencio y en quietud. La palabra que responde a la vida interna y que se alinea a las leyes interiores tiene el poder de la cualidad interna porque está sostenida por el silencio como cualidad. Quiere decir, el silencio en la palabra presente, envuelto por la palabra, el silencio es el verbo, es la energía creativa. Cuando en algún libro sagrado dice, y primero fue el verbo, lo que está hablando de la cualidad creativa del silencio. La palabra que no contiene silencio no puede ser entendida como verbo. Por eso, en algún momento de nuestra civilización, deberíamos llegar al acercamiento de que verbo y palabra pasaran a ser aproximaciones energéticas. Y nuestra cultura no lo ha permitido. La palabra se utilizó tanto para engañar, para mentir, para ocultar, para seducir, para convencer, para dañar, que ha hecho imposible que pueda ser utilizada por las energías internas. Entonces, en la palabra general que utiliza esta civilización, no importa qué idioma, en el habla, nos encontramos que la vida creativa no está presente. Entonces, recuperar la palabra para que el verbo pueda utilizarla es que la conciencia conozca el silencio
y que la palabra sea una manifestación de ese silencio conocido. Bueno, llegamos al final del video de silencio y oración y nos pareció muy interesante compartir esta reflexión de Daniel acerca de la oración. Cuando un ser entra en oración, su propia necesidad individual queda diluida, comprendida, contenida en necesidades más amplias que las egoístas. Cuando la conciencia interna de un ser lo lleva a orar, lo está llevando a amalgamarse transitoriamente por unos segundos o por unos minutos con una plataforma de conciencia y de energía donde la individualidad pierde el sentido con el cual nosotros lo conocemos en este plano. Entonces, la oración es fundirnos en una corriente universal y aportar transitoriamente nuestra conciencia a esa corriente y recibir de esa corriente lo que necesitamos, porque la oración es un profundo intercambio de energías. La oración no es un proceso que pueda ser definido como extenso. La mayoría de los seres que viven procesos genuinos de oración son segundos. Minutos de oración ya es una eternidad. Y el ser es devuelto después de la oración con un bagaje energético que pasa a ser una prueba para él, porque debe aprender a custodiarlo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. El silencio es la antesala de la ley. El silencio es la ley. El silencio es la trascendencia de una a otra expresión de la ley. Abordar el silencio como un estado de manifestación de la conciencia es también restaurar aquel vínculo con el patrón arquetípico. Es, de alguna manera, que aquel ofrecimiento generado por la energía de instrucción por medio de un canal hace 2 milenios se concrete. Hágase tu voluntad, Padre, y no la nuestra. El silencio nos habla de la cura, nos señala el camino de la autopurificación. Revela a la conciencia planetaria en qué partícula dispone de material para apuntalar su propósito. Permite que el potencial microcósmico del individuo aflore en él, habiéndose tornado un espejo del ceremonial de la existencia cósmica. En silencio
El rescate opera en el marco de las energías de amor, sabiduría, y es en silencio que aquella ceremonia de elevación de las conciencias vincula a cada partícula por intermedio de la ley de retorno, con el rellano más acorde a su evolución. En silencio, las almas se amalgaman, ensayan el misterio de la unidad en los contextos ofrecidos por los grupos internos. La dinámica del silencio resulta irreemplazable como impulso para el ser en búsqueda. El poder creativo del verbo aflora en la palabra de quien percibe en esa dinámica la ceremonia olvidada para participar del ritmo cósmico único. La energía creativa no es otra cosa que una de las notas que compone alguno de los acordes de la expresión de ese ritmo único. Ella es cada nota y a su vez es acorde que la compone. Y también el marco todo de la sinfonía. La limitación de graves y agudos solo existe en los niveles donde el silencio es desconocido o ensayado parcialmente. Para la vida cósmica, el silencio opera como un único registro, sin límites para expresión de las tonalidades, ofrece el potencial para la constitución de todo lo que debe existir, interna o externamente, animada o inanimadamente. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. La disolución y la destrucción de lo que debe ser removido o cambiado también es resultado de la dinámica del silencio. Para asistir con impasibilidad a los procesos de mudanza del universo del que participamos, el conocimiento del silencio es fundamental. No existe condición de impersonalidad que no se sustente desde el aprendizaje del silencio. El potencial del silencio es ensayable, desde el preciso momento en que el ser descubre el valor del control de la palabra. Antes de trascender la fase de control de aquella energía simbolizada en la palabra, la impersonalidad es un patrón vibratorio que nos es desconocido. El poder estar impasibles ante lo que la vida única dispone en nuestra presencia es resultante de la energía de la impersonalidad y adhesión a la fuente interior por medio del desapego. Que un grupo evolutivo pueda estar ante lo que debe ser cambiado y ante lo que surge como inédito, con impasibilidad, determina un aporte muy valioso para el ser planetario.
en la adhesión, simbolizada en aquella actitud, al propósito que aquel logos debe expresar. La acción externa de un grupo solo dispone de potencial si este principio está activo y como energía disponible. Así, su conformación sirve de espejo, retransmitiendo la esencia de los cambios. El contexto general de la humanidad se torna receptora, en el grado que su compromiso con las fuerzas materiales se lo permiten, de impulsos que son la expresión de lo que aquel grupo tiene implantado como patrón. De alguna manera, ese grupo se torna un intermediario entre las energías arquetípicas representadas por la jerarquía y una condición común a la existencia general de aquellos con los que comparte la vida planetaria. Esta fue una lectura del cuaderno Apuntes para el Camino número 3 de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Uno de los sabios camina el minado mundo de la superficie. Miembro de la jerarquía es, mas no será otra cosa que negado por muchos y aceptado por pocos. Encarnizadamente creerán destrozarlo, pero de la Shimbriá, la luz lo recompondrá 5 veces y luego 3. Este es un fragmento del libro La Hermandad de la Luz de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todos la participación del programa como todos los martes. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.